Muy buenas tardes. Damos inicio a la clase magistral número 5, la cual lleva por título Principios Generales de los Primeros Auxilios. Es un honor presentar al grupo de docentes tutores la licenciada Marilyn Jimena Zavala, el licenciado Fausto Baide, la licenciada Sandra Reina, la licenciada Leda Navarro, el máster Juan Carlos Cortés, la máster Jocelyn Valladares, el máster Amir Vázquez y su servidora, la máster Rosa Mendoza. Introducción. Es de mucho saber que existen diferentes momentos en nuestras vidas que suelen ocurrir accidentes o heridas de cualquier tipo a una o varias personas, y antes de ser trasladadas a un centro de salud debe presentárseles atención inmediata, y dados a esos momentos es donde podemos pensar, ¿qué haría yo en una situación como esta? Ahora bien, trataremos de dar respuesta a esa pregunta y comenzaremos conceptualizando primeros auxilios. Definiremos los primeros auxilios como esa atención, cuidados inmediatos, adecuados, provisionales o temporales que se prestan a una persona víctima de un accidente, golpe, herida o enfermedad súbita antes de la llegada del médico o de ser atendidos en un centro asistencial. Cabe mencionar que esta atención debe de ser de forma instantánea y en el mismo lugar de los hechos. Un dato importante de conocer la historia de los primeros auxilios, que esto se remonta desde la existencia del ser humano, desde ese momento que el hombre muestra solidaridad hacia otro que la necesita. Asimismo, mencionaremos la importancia de los primeros auxilios. Toda persona debe aprender primeros auxilios como un deber cívico y utilizar este conocimiento para cuidar de sí mismo, cuidar a su familia y a su comunidad. Prepararse para enfrentar con responsabilidad y conocimiento cualquier emergencia dentro o fuera del hogar, su región o nación. Dentro del estudio de primeros auxilios se contempla muy especialmente la prevención de accidentes como un medio de lograr que nuestra vida sea más segura y ordenada. Tenemos que aclarar que la mayoría de los accidentes se dan por irresponsabilidad, descuido e ignorancia de nosotros como seres humanos. Clasificación de los primeros auxilios. Esta se basa en la magnitud de la problemática y se clasifican en dos tipos. Primeros auxilios emergentes o emergencias, que implica la atención de situaciones en las que existe peligro vital para el accidentado. Ejemplo, paro cardiorrespiratorio, asfixia, shock, hemorragias y envenenamientos. Primeros auxilios no emergentes, en los que no existe un tal peligro de gran magnitud. Podemos mencionar un dolor abdominal, una fractura de brazo, entre otros. Objetivos de los primeros auxilios. Estos son conservar la vida, evitar complicaciones, ya sean físicas y psíquicas, ayudar a la recuperación y asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial. Es importante considerar un dato, que para actuar ante situaciones de emergencia es necesario seguir las premisas PAS: proteger, avisar y socorrer. Acá tenemos que ver que la prestación de los primeros auxilios debe corresponder a un estado de ánimo personal que lo induce o impulsa a prestar este auxilio a un accidentado a cambio de verlo pasivamente, dejando de ser un curioso que asiste a un espectáculo. El ABC de una emergencia. Usted tiene un rol fundamental para que el sistema de servicios médicos de urgencia funcione con eficacia. El sistema de servicios médicos de emergencia es una red de recursos humanitarios que incluye personal de policía, bomberos, médicos y usted. Su rol en el sistema de servicios de emergencia incluye 4 pasos básicos. 1. Admitir que hay una emergencia. 2. Decidir actuar.
3. Activar el sistema de servicios médicos de emergencia. 4. Atender hasta que llegue la ayuda. Ahora describiremos cada uno de los pasos del ABC de una emergencia. Paso 1. Advertir que hay una emergencia. Las emergencias pueden ocurrirle a cualquiera, en cualquier lugar. Puede darse cuenta que ha ocurrido una emergencia si toma conciencia de ruidos inusuales, gritos, gemidos, pedidos de ayuda, silencios inusuales, imágenes inusuales, automóvil detenido, personas inmóviles, cables sueltos, olores inusuales, inapropiados, los olores más fuertes de lo que usualmente suele haber en nuestro hogar o donde estamos. Apariencias o comportamientos inusuales, inconsciencias, confusiones, somnolencias, problemas para respirar, entre otros. Paso número 2. Decidir a actuar. Una vez que se advierte que ha ocurrido una emergencia, debe decidir cómo ayudar y qué hacer. Hay muchas formas en que podemos ayudar durante una emergencia, pero para ayudar debemos actuar. Hay diferentes factores que impiden a las personas no prestar la ayuda en una emergencia. El pánico o miedo de hacer algo equivocado. Suponer que otra persona se hará cargo de la situación. Y el miedo de ser demandado. Paso número 3. Activar el sistema de servicios médicos de emergencia. Activar el sistema de servicios médicos de emergencia es llamar al 911 o al número de emergencia local. Es el paso más importante que puede hacer en una emergencia. Cuando su llamada es respondida, un telefonista de emergencia le pedirá su número de teléfono, dirección, ubicación de la emergencia y le hará preguntas para determinar si necesita asistencia policial, de bomberos o médica. No debe cortar la llamada antes de que lo haga el telefonista. Una vez que el personal de servicio de emergencia está en camino, el telefonista puede permanecer en línea y seguir hablando con usted, ya que puede ayudarle con técnicas que salvan la vida hasta que llegue el personal de servicio médico de emergencia. Paso número 4. Atender hasta que llegue la ayuda. Atender de forma adecuada a una persona lesionada o enferma siguiendo estos pasos. Revisar los signos vitales cada 10 minutos. Atender hasta que llegue la ayuda de otra persona socorrista, el equipo médico u otra persona que maneje primeros auxilios. Si usted está demasiado agotado o cansado, puede solicitar la ayuda a las personas que le rodean y darle instrucciones claras y precisas para no dejar de dar la ayuda. Todo esto en un caso de emergencia leve o de menor magnitud. Valorar la ayuda en caso que el lugar se vuelva peligroso para no poner en riesgo su vida. Normas generales para prestar los primeros auxilios. 1. Actúe con seguridad de lo que va a hacer. Una vez que hemos tomado la decisión de actuar y dejar de ser espectadores, es porque tenemos el conocimiento y la seguridad de lo que vamos a realizar. 2. Conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez. Evite el pánico. Da seguridad al accidentado. 3. No se retire del lado de la víctima. Esto permite que el accidentado se sienta acompañado y da esperanza de que todo estará bien. 4. Efectúe revisión y valoración de la víctima. Observe, hable, sienta y escuche. Con esto se podrá evaluar la situación del accidentado para luego informar a los doctores. 5. Haga una identificación completa de la víctima y registre la hora del accidente. 6. Inspeccione el lugar del accidente, de manera que se identifiquen las posibles fuentes de peligro que puedan empeorar la situación, tales como ser posibles derrumbes,
presencia de fuego, fugas de gas, corrientes de agua, etc. 7. No luche contra lo imposible. 8. Dé órdenes claras y precisas durante el procedimiento de primeros auxilios. 9. Evite el saqueo hasta donde sea posible sin descuidar la salud de los accidentados. 10. Pregunte quiénes tienen conocimiento de primeros auxilios. Pero de todo esto, nunca tiene que olvidar, y lo más importante es hacer la llamada a los servicios de emergencia. Cabe mencionar que, de acuerdo a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, se plantean 4 principios principales que vienen a resumir todo esto que ya hemos analizado. Y estos 4 principios son: 1. No asumir riesgos para usted, la persona lesionada o enferma, así como de cualquier testigo. 2. Controlar la situación para que se pueda acceder sin peligro a la persona lesionada. 3. Atender a la persona lesionada o enferma. Y 4. Actuar por etapas. Protocolo de atención. Es de mucha importancia seguir este protocolo al momento de atender un lesionado o accidentado. Obtener el permiso de atención en la persona lesionada. Presentarse con el lesionado o accidentado con el fin de expresarle que está capacitado en primeros auxilios RCP-DEA. Obtener el consentimiento expreso. Esto significa a que la persona lesionada o accidentada da el consentimiento para realizar el protocolo de primeros auxilios. Consentimiento implícito. Esto se refiere a una persona que está inconsciente o incapacitada para responder, confundida, discapacitada mentalmente, gravemente lesionada o gravemente enferma. Si una persona rechaza la ayuda desde el comienzo o una vez iniciado el protocolo, no toque al lesionado y aléjese de él. Precauciones que debemos tener para prestar los primeros auxilios. Comuníquese continuamente con la víctima, su familia o sus vecinos. Afloje la ropa del accidentado. Evite movimientos innecesarios. Compruebe la permeabilidad de las vías aéreas y retire cuerpos extraños. Colocar a la víctima en posición de cúbito lateral. Cubrir al accidentado para mantener la temperatura corporal. No obligue al lesionado a levantarse o moverse. No administre medicamentos. No dar líquidos por vía oral en personas inconscientes. No dar licor en ningún caso. No haga comentarios sobre el estado de salud de la víctima, especialmente si está inconsciente. Ley del Buen Samaritano. Estas leyes del Buen Samaritano son las que protegen a los ciudadanos contra acusaciones de negligencia cuando dan la atención de buena fe y sin aceptar nada a cambio. Por ejemplo, una persona responsable y prudente solo movería a una persona lesionada si la vida de ésta estuviera en peligro. Pediría permiso a la persona consciente antes de dar la atención. Revisaría las condiciones de peligro de muerte de la persona antes de dar atención. Llamaría al 911 o al número de emergencia local. Seguiría dando atención hasta que llegara personal mejor capacitado. Las leyes del Buen Samaritano se desarrollaron para incentivar que las personas ayuden a otros en situaciones de emergencia. Piden que el buen samaritano use el sentido común y un nivel responsable de habilidad para dar solo el tipo de atención de emergencia para el que está capacitado.
Agradezco la atención dada a la clase magistral número 5 de Principios Generales de Primeros Auxilios y esperando que el contenido expuesto sea de mucha ayuda para ustedes, les deseo un feliz día.